Bueno, en el video anterior deducimos lo que fue pues las ecuaciones de Euler-Lagrange para partículas clásicas, y en este video pues vamos a hacer un proceso más o menos similar, pero ahora va a ser dirigido hacia los campos clásicos. Y para esto lo que vamos a hacer es considerar primero un campo clásico, un campo arbitrario en el espacio-tiempo, dado de esta manera, donde el campo lo representaremos como phi y dependerá de las variables que son ct, donde c es la velocidad de la luz, t representa el tiempo, y las variables espaciales x, y y z. ¿Ok? Esto sería la ecuación 1, y como podemos ver, el campo es de 5 dimensiones como tal. Si se dan cuenta, donde las 4 dimensiones que representan sus variables, es decir, una para el tiempo y las otras 3 para el espacio, forman lo que se define como una hipersuperficie de 4 dimensiones que representa el espacio-tiempo, donde aquí pueden ver la parte temporal y las partes espaciales. ¿Ok? Y justamente la quinta dimensión es la que representa phi. ¿Ok? De esta manera, donde, si se dan cuenta, el intervalo del origen al punto, bueno, al evento en la hipersuperficie de 4D, este intervalo, esta distancia es de S. ¿Ok? No confundir esta S con esta S mayúscula. Esta S mayúscula representa la acción y esta S minúscula representa el intervalo, ¿no? El intervalo entre eventos en el espacio-tiempo. ¿Ok? Es eso. Y bueno, consideramos el campo arbitrario clásico y consideramos también sus derivadas de este campo, del campo phi, donde aquí tenemos phi punto, que es la derivada temporal, igual a 1 sobre c, parcial de phi respecto al tiempo, y luego las derivadas espaciales, phi respecto a x, phi respecto a y phi respecto a z. ¿Ok? Eso le llamamos ecuación 2. Y utilizando la ecuación 2 podemos escribir las 4 derivadas de esta manera. ¿Ok? Como derivada de phi respecto a un x mu, o bien como un phi sub mu, o bien como parcial mu de phi. ¿Ok? Esas son simplemente notaciones que pues pueden aparecer en muchos libros. Entonces aquí pues es cuestión de gustos, ¿no? Con cuál uno guste manejarse, pero son solamente notaciones, y al final de cuentas las notaciones representan lo mismo, que es esto de aquí, que es pues el gradiente, ¿no? Un gradiente espacio-tiempo, que es justamente las derivadas, ¿no? Que tenemos aquí arriba, todas puestas en un solo vector. ¿Ok? La derivada temporal y las 3 espaciales. Y bueno, esto le llamamos ecuación 3. Y bueno, esta es su forma covariante. ¿Ok? Esta forma de aquí es la forma covariante de escribirla. La forma contravariante sería de esta manera. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, en la forma contravariante, lo único que cambia son los signos de las coordenadas espaciales, debido a que, recuerden, estamos trabajando con métrica de Minkowski, ¿ok? Donde pues es 1 menos 1 menos 1 menos 1, 0 y todo lo demás 0, ¿ok? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿ok? Y obviamente, pues como trabajamos, digamos, en vez de covariante con contravariante, pues las notaciones cambian. Por ejemplo, aquí el mu pasa a ser un subíndice, y en este caso, en esta notación, de ser subíndice pasa a ser un supraíndice, y en vez de un subíndice, un supraíndice. ¿Ok? Considerar esto, tenerlo en cuenta. Y bueno, ambas ecuaciones son ecuación 3, ¿ok? No solamente la de arriba, sino también la de abajo. Las dos son ecuación 3. Y bueno, al final, como recordarán,
nosotros cuando queramos definir pues un producto interior, un producto punto, un producto escalar, lo que hacíamos era hacer un producto de la parte, bueno, del producto covariante por contravariante, ¿ok? Entonces se hace lo mismo, se hace parcial mu phi por parcial supra mu phi, por decir algo, o escrito de esta otra manera, y en ambos casos, al hacer este producto, es decir, multiplicar esto por esto, o era al revés. Sí, está bien. Esto de arriba por esto de abajo, nos queda esto de aquí. Ok, todos sus elementos al cuadrado. ¿Ven? 1 sobre c cuadrada por el cuadrado de la parcial de phi respecto al tiempo. Y luego lo mismo, pero para las coordenadas espaciales. Phi respecto a x, phi respecto a y, phi respecto a z. Todas al cuadrado y se están restando. ¿Ok? Nuevamente debido a la notación, digo a la métrica de Minkowski. ¿Ok? Y esto, al ser, digamos, definirse como producto escalar, es un invariante. ¿Ok? Y le llamamos ecuación 4. Tomemos esto nada más en cuenta. Ahora, el análisis que se toca hacer es un análisis similar al que se hizo de Euler-Lagrange, pero en vez de usar para partículas clásicas, lo vamos a hacer para el campo. ¿Ok? Donde en sí mismo el campo actúa como una coordenada. ¿Ok? Esta última idea, de hecho lo voy a subrayar, se las voy a explicar ya con el resultado final porque puede visualizarse mejor. Pero quédense por mientras con esto, que el campo actúa como una coordenada en sí. Y bueno, teníamos nosotros en el caso de la partícula clásica que el lagrangiano era escrito por esta L. Para el caso de campos, en vez de decir lagrangiano, decimos densidad lagrangiana con esta otra L distinta. ¿Ok? Y con esto la lagrangiana de la partícula clásica estará dada por la integral, estará integrado por la integral espacial de la densidad lagrangiana, donde la densidad lagrangiana L dependerá de, pues ahora sí que del campo, porque como dijimos, el campo en sí mismo actúa como una coordenada, como una variable, y sus derivadas. ¿Ok? De esta manera se define la densidad lagrangiana. Aquí vemos que depende del campo, la derivada temporal del campo y las derivadas espaciales. ¿Ok? Y con esto, la lagrangiana de la partícula clásica, la lagrangiana de toda la vida, se define como la integral de la densidad lagrangiana en todo el volumen, ¿no? O sea, en las coordenadas espaciales. ¿Ok? Esto lo definimos como ecuación 5. Ajá. Y bueno, nosotros ya vimos que por el principio de mínima acción, la variación de la acción sería igual a la variación de la integral de lagrangiano, y que eso se traduce a la variación del lagrangiano, tiene que ser 0. ¿Ok? Entonces lo único que hacemos es sustituir lo que es esta ecuación 5 aquí y pues integrarlo, ¿no? Que sería esta doble integral de aquí, donde pues es doble integral porque se está integrando primero respecto al tiempo, donde esta t chiquita representa un intervalo de tiempo, y el volumen, ¿no? Respecto pues a las tres coordenadas espaciales, ¿ok? Y el integrando principal pues es la densidad lagrangiana, y esto igual a 0. Esta es la ecuación 6. Ahora bien, se recordarán que la variación del lagrangiano es igual a la variación de la... Bueno, la integral de la variación del lagrangiano es igual a la variación de la acción, igual a 0, aunque a pesar de que haya variaciones en las coordenadas, ¿ok? ¿Y cuáles son estas variaciones? Las variaciones que hicimos tanto en el video anterior como vamos a hacer en van a ser variaciones de esta forma, donde phi ahora va a ser una variación de phi más delta de phi punto, una variación de phi punto más delta phi punto, y phi mu, una variación de phi mu más delta phi mu. ¿Ok?
Ujú. Todas estas tres serán ecuación 7. Y bueno, aquí es donde empieza... Uy. Aquí es donde empieza la... Ahora sí que la talacha, el trabajo aquí. Lo que toca hacer aquí es sustituir. Vamos a sustituir lo que tenemos de las ecuaciones 7 en la ecuación 6. ¿Ok? Vamos a sustituir estas variaciones. Tal que nos quede esto. Primero, sabemos que eso es igual a 0, ¿no? Por el principio de mínima opción. La variación de la acción igual a, primero la integral del tiempo, en un intervalo de tiempo, dt, y luego la integral de volumen, ¿ok? Que vendría siendo ahora sí las variaciones, ¿no? de las coordenadas de la densidad lagrangiana, que vendría siendo parcial de lagrangiano respecto a phi por delta de phi más parcial lagrangiano respecto a phi punto parcial delta phi punto más parcial de lagrangiano respecto a phi mu delta phi mu. Ok, se cierra y esto es diferencial 3 de x, okay, donde esto de aquí, por si nunca hayan visto esta notación, simplemente representa dx de y de z. Ok, dado caso sería, si lo quisiéramos escribir más extenso, sería escribirlo con 3 símbolos de la integral, ¿ok? Pero pues para ahorrarnos notación lo escribimos así, ¿ok? Queda bastante en evidencia que se está integrando sobre un volumen. Y bueno, ahora podemos hacer que sean, primero la delta de phi punto sea igual a la parcial respecto al tiempo de delta de phi, ¿ok? Esto es lo mismo, es como si sacáramos el delta y aparte que la delta de phi mu sea igual a delta de parcial mu de phi. Recordarán que esto es esto, lo definimos justamente por acá arriba, está aquí, ok, en las ecuaciones 3 se define esta notación. Entonces simplemente cambiamos de notación para no perdernos o para mayor conveniencia. Y esto de aquí, simplemente lo que hacemos es meter esta delta de acá y escribir parcial de mu delta phi. Ok, entonces sustituimos esto de aquí, aquí, y esto de aquí, aquí. Ok, sustituimos eso y a ver qué nos queda. Tenemos entonces igual a 0. Nuevamente delta de la acción. Delta de la acción igual a, ok, integral en intervalo de tiempo. Luego la integral de volumen. Parcial lagrangiana respecto a phi. Delta phi más parcial lagrangiana delta phi punto, luego viene parcial respecto al tiempo de delta de phi más parcial lagrangiana respecto a phi mu, de parcial mu delta phi. Dejen algo más pequeño esto, solamente para que quepa.
Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Y esto le vamos a llamar ecuación 8. ¿Ok? Ahora, lo que toca hacer es resolver integrando por partes. Y lo primero que resolveremos, o bueno, queda más que nada para el lector, ¿no? Tienen que corroborar que esto sí da, pero pues es análogo, ¿no? O sea, solamente tenemos que integrar por partes. Y lo primero que integraremos por partes será esto de aquí. ¿Ok? Bueno, junto con este, ¿no? Entonces, lo primero que integramos es la parcial, la integral del tiempo, luego integral volumen, parcial lagrangiano, parcial phi punto, parcial respecto al tiempo de delta phi, esto. ¿Ok? Esto es lo que hay que integrarse por partes. De hecho, a ver, todavía no lo voy a quitar. Y bueno, haciendo ya la integral por partes, nos quedaría integral del tiempo, integral del volumen. No, mentira, esto no es integral de volumen. Esto quedaría como parcial de L respecto a phi punto, delta de phi, evaluado en el volumen. Menos. Sí, menos parcial respecto al tiempo de la parcial lagrangiano respecto a phi punto, delta de phi, cierra, y diferencial 3x, ¿ok? Acá, por condición extremal, esto se hace 0. De hecho, a ver, aquí se puede confundir. Este menos debería ir aquí afuera para que se entienda que se está restando y no multiplicando por un menos algo. Y al final queda integral de dt. No, esperen, sí, que quede así mejor porque sí se está multiplicando. Menos. No, mejor sí. Sí, porque, o sea, este factor de aquí está multiplicando a este de aquí y a este de acá. Se están restando, ¿ok? Entonces este se murió, entonces simplemente hay que multiplicarlo por este de acá, ¿ok? Entonces vamos a tener al final la integral de volumen de la parcial respecto al tiempo de parcial lagrangiano respecto a phi punto delta de phi y de 3x, ¿ok? Sí, esta es la primera integral que resolvemos, así nos tiene que quedar. Y vamos a llamarle, no sé, 9.1, ecuación 9.1. Y bueno. Luego, la otra integral que hay que resolver, así igual por partes, es, bueno, este se queda, se queda este por este de aquí. ¿Ok? Es esta ahora la integral que hay que resolver. Entonces, la escribimos. Y después la resolvemos ahora sí por partes, tal que nos quede. Tendríamos la integral temporal de t
parcial lagrangiano respecto a phi mu, delta phi mu, evaluado en el volumen, esto por condición extremal de una vez, lo hacemos 0, menos la integral en el volumen de parcial de x mu de parcial, bueno, vamos a escribir primero la parte del denominador respecto a qué se está derivando, y es parcial mu de phi, ¿ok? Recuerden, esto de aquí es otra forma también de escribir phi mu, ¿ok? Aquí lo estoy cambiando simplemente por conveniencia, sí, simplemente por conveniencia, yo para no perderme. Pero bueno, se cierra el paréntesis, delta phi, y esto, ¿ok? Y al final de cuentas, esto es igual a la integral t de t menos parcial respecto a x mu de, bueno, la parcial del lagrangiano respecto a parcial mu phi delta de phi diferencial. Perfecto, así nos tiene que quedar. Y esto vamos a llamarle 9.2. Ahora bien, lo que toca hacer es simplemente sustituir nuestros resultados, es decir, sustituir 9.1 y 9.2 ¿en dónde? Aquí, en esta ecuación, que es la ecuación 8, que es donde estábamos agarrando los factores que íbamos a integrar. Entonces sustituimos en la ecuación 8, y entonces nos queda que, bueno, esto era 0, igual a la variación de la acción, igual a la integral del tiempo, o en el tiempo, luego la integral en el volumen, y aquí poníamos los resultados. Parcial L respecto a phi menos parcial respecto al tiempo de la parcial de lagrangiano respecto a phi punto menos parcial respecto a x mu de la parcial de lagrangiano respecto a la parcial mu de phi. ¿Ok? Cierra este. Se cierra este. Luego teníamos delta de phi. Y luego diferencial 3x. ¿Ok? Entonces nos quedaba eso. Y como esto de aquí es igual a 0, entonces nos queda de dos sopas. O el primer factor es 0 o el segundo es 0. ¿Ok? Entonces, el intervalo de tiempo pues no es 0. Estamos hablando de un intervalo de tiempo. Entonces, lo que tiene que ser 0, forzosamente, es esto de aquí. Entonces, nos queda esta ecuación de aquí. ¿Ok? Nos queda este de aquí, que nombraremos como 10.1. Entonces esta es una forma de escribirla. O bien podemos también considerar algo distinto. Consideramos que parcial mu de phi
es simplemente phi mu, ¿ok? Considerando esto, podemos reescribir entonces esta misma ecuación 10.1 de esta forma, ¿ok? Entonces podemos escribirla de esta forma, donde el único cambio que se hizo fue reescribir esto de esta manera. O también, o podemos también reescribir de manera aún más compacta. De esta manera, ¿ok? Esta es la forma aún muchísimo más compacta de reescribirlo, ¿ok? Y se estarán preguntando que capaz me comí un término, porque aquí aparecen 1, 2, 3, acá arriba 1, 2, 3, y en la de abajo solamente aparecen 2, dejen. Aparecen este y este. Entonces, ¿dónde quedó el término del medio? Y pues bueno, eso ocurre simplemente porque, bueno, este de aquí se mantiene igual, ¿no? Estamos de acuerdo que es este. No pasa nada. Pero este de aquí, si corremos los índices desde 0 hasta 3, vemos que el primer término es phi 0 de parcial 0 de parcial phi 0 de lagrangiano, que esto es una derivada del tiempo. Derivada respecto al tiempo de la parcial de lagrangiano respecto a phi 0, pero recuerden que phi 0 sería la parcial de phi respecto al tiempo, y esto es phi punto, ¿ok? Por lo cual esto se hace un phi punto, y es justamente este término de aquí, ¿ok? Aquí está. Y ahí los otros que quedan sería cuando mu es igual a 1, igual a 2, igual a 3, que vendrían siendo estos de aquí, ¿ok? Entonces se englobaron las derivadas del temporales y la de espacio en este mismo término de aquí. Por eso desaparece este del medio, pero representa lo mismo, solamente es una forma más compacta, ¿no?, de escribirlo, ¿ok? De hecho, a ver, ok. Y bueno, al final obtuvimos estas tres ecuaciones, son la misma, solamente que escritas un poquito de manera distinta. Y estas tres ecuaciones son equivalentes, ¿no? Y son lo que conocemos o se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange para campos clásicos. Estas son las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos clásicos. Y si nosotros buscásemos reescribir cualquiera de estas tres ecuaciones, que son la misma, pero de manera más explícita, justo como expliqué ahorita, lo que tenemos que hacer es correr los valores. Es decir, agarrar el mu y correrlo de 0 hasta el 3. 0, 1, 2, 3. Y sumarlos, ¿no? Debido a la convención de Einstein. Que recordarán, cuando tenemos índices repetidos, implica una sumatoria sobre ese índice. Entonces, haciendo esto, quedaría esta forma explícita de aquí. ¿Ok? Todo esto de aquí. Donde, si se dan cuenta, pues aquí está la derivada de lagrangiano respecto a phi, luego la parte temporal y después la parte espacial, las derivadas respecto a cada una de sus coordenadas del lagrangiano respecto a las derivadas espaciales, ¿no? Igual a 0. Esta es la forma extendida y pues le llamamos 10.4. ¿Ok? Y bueno, ahora toca saber
Ya tenemos las ecuaciones de Euler y Lagrange, pero toca ahora preguntarnos si qué pasa con el lagrangiano en sí mismo, ¿no? Porque no hemos hablado justamente del lagrangiano, de esta L. O sea, dijimos que se llama densidad lagrangiana, ¿no? Pero no sabemos cómo se define como tal. Y lo que hacemos es que, bueno, antes de eso, me estoy adelantando, antes de eso notamos que tenemos el análogo de las cantidades generalizadas de las partículas clásicas ahora, pero para campos clásicos. ¿A qué me refiero? Bueno, se acordarán que para campos clásicos teníamos que, por ejemplo, el momento generalizado se definía como la lagrangiana respecto a Q y punto, ¿verdad? El momento generalizado. Bueno, pues para este caso, en vez de momento generalizado, se le llama momento conjugado canónico, ¿ok? Y se define de esta manera, ¿ok? Lo mismo ocurre para las velocidades. Ahora las velocidades, en vez de ser simplemente como Q y punto, se van a definir como las derivadas espaciales, ¿ok? La derivada del campo respecto a sus coordenadas espaciales. Y por otro lado, se acordarán en la parte de la partícula clásica que la fuerza generalizada se definía como la derivada parcial del lagrangiano respecto a QI, ¿verdad? Bueno, pues en este caso es la derivada de la densidad lagrangiana, pero respecto al campo mismo, al campo como variable, ¿ok? Estas son la fuerza conjugada canónica. Y bueno, lo que les decía, nosotros sabemos que para una partícula en movimiento el lagrangiano se describe de esta manera, como la resta de la energía cinética menos la potencial. Pero nos falta saber cómo se define entonces esta densidad lagrangiana de aquí. Bueno, o sea, en síntesis se define igual, o sea, se define como la cinética menos la potencial. Pero habría que ver entonces cómo se define la energía cinética y cómo se define la energía potencial. Y bueno, para esto el análogo de la energía cinética en campos es la densidad de la energía cinética y se define de esta manera. ¿Ok? Se define como un medio de la derivada, bueno, de la parcial phi, digo de la parcial mu phi por parcial mu phi, ¿ok? Donde pues aquí vemos, esta es la forma covariante de escribirlo, y esta es la forma contravariante, ¿ok? Y esta es otra forma, ¿no?, de escribirlo, que es lo mismo, ¿ok? Entonces así se define la energía cinética. O bien, si lo quieren extender, ya saben, hacemos que mu sea igual a 0, luego igual a 1, a 2 y a 3. Sumamos y al final nos queda esto de aquí, ¿ok? Que es justamente lo que teníamos, bueno, muy similar a lo que teníamos acá arriba en la ecuación. ¿Dónde está? No, aquí, en la ecuación 4, ¿se acuerdan? Por esto mismo definimos esto. Entonces, así se define la energía cinética para campos, ¿no? Densidad de energía cinética. Esta es la forma extendida. Y bueno, por otro lado, la energía potencial, simplemente, bueno, para los campos lo vamos a definir como, pues, la potencial, pero ahora solo que depende de phi, que es el campo mismo, y por tanto, la densidad lagrangiana para campos clásicos se va a definir de esta manera: un medio de lo que es parcial mu phi menos la potencial v de phi, ¿ok? Le llamamos esto ecuación 12 y nos toca una última cosa por hacer. Ahora nos toca saber las ecuaciones de movimiento, ¿ok? Entonces, nosotros para saber eso, lo que tenemos que hacer será sustituir. Entonces, lo que haremos, ya como por última maniobra, será sustituir la densidad lagrangiana, que es la ecuación 12,
en las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos, que serían las ecuaciones, bueno, cualquiera de las tres ecuaciones, 10.1, 10.2 o 10.3, ¿ok? Entonces, hay que sustituir, ¿verdad? Esto ya es menos laborioso, pero pues aún así hay que hacerlo. Entonces primero tenemos la parcial de la lagrangiana respecto a phi, que será igual a parcial respecto a phi de 1/2 phi mu menos v de phi. Y como el primer término no depende exclusivamente de phi, solamente el término de la energía potencial, entonces esto simplemente queda como la derivada parcial del potencial respecto a phi. ¿Ok? Entonces tenemos esto. Vamos a llamar a esta ecuación 13.1. Después, ahora otro término por resolver sería la parcial de lagrangiano. Bueno, no de lagrangiano, sino la parcial respecto a x mu de la parcial, ahora sí, de lagrangiano respecto a parcial mu phi. ¿Ok? Esto es el otro que hay que resolver. Entonces, esto para hacerlo más explícito. Vamos a hacer la forma más explícita de hacer esto. Vamos a hacer primero para phi igual a 0. Lo cual sería parcial respecto al tiempo de parcial de phi punto. Y ahora sí, tocaría que fuese un más. Y ahora viene mu igual a 1, que vendría siendo la parcial respecto a x de, bueno, la parcial de lagrangiano respecto a parcial x phi. Y luego vendría mu igual a 2, que correspondería a y. Y luego para mu igual a 3, que correspondería a z. Entonces vamos a escribir de una vez esto. Queda muy claro. Queda ya de esta manera, ya escrito. Y esto sería igual a... Perdón, puse una pequeña pausa porque me había confundido un poquito en las notaciones. Pero ya capté lo que se estaba haciendo. Lo que toca hacer ya de aquí es simplemente sustituir en cada factor lo que nosotros tenemos del lagrangiano. ¿Ok? O sea, es decir, esto de aquí. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para este término de aquí, temporal, nosotros tenemos que el lagrangiano, o la densidad lagrangiana, vamos a escribirlo aquí rápido, es 1/2 c cuadrada. A ver. Bueno, 2c cuadrada 1. Derivada temporal respecto al tiempo. Menos. Vamos a escribir las espaciales así. ¿Ok? Donde pues en este caso aquí mu va a correr de 1, 2 a 3. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos calcular este factor de amarillo que está aquí, sustituimos la L y tendríamos parcial T
parcial respecto a phi punto de esto de aquí, ¿no? Phi punto cuadrado sobre 2c cuadrado menos esto de aquí, ¿ok? Este factor de aquí se muere porque no depende de phi punto. Nos queda esto y esto nos quedaría, a ver, muevo esto por acá nada más para no perder. Esto quedaría simplemente como parcial t de phi punto sobre c cuadrado y esto quedaría como phi punto sobre c cuadrado, ¿ok? ¿Qué ven? Sí, es lo que quedaría. Esto quedaría, que es esto, pues sería igual a pues 1 sobre c cuadrado, segunda derivada de phi respecto al tiempo, ¿ok? Entonces este sería el primer término, este que está aquí en amarillo. Que vendría siendo 1 c cuadrada. Ok. Luego pues toca hacer los términos espaciales, ¿no? Lo que es este y este. Vamos a hacer ya nada más por ejemplo este en X, pero se puede hacer lo mismo para Y y para Z. Pero vamos a corroborarlo con X. Entonces, aquí vamos a hacer hacemos parcial X, parcial X, esto, L, bueno no, antes de poner la lagrangiana, con lo que vamos a derivar, pues, en principio, sería esto de aquí, pero este factor de aquí no depende de phi, entonces se elimina, nos queda esto de aquí, el menos puede salir, nos queda esto de acá, y ¿qué más? Bueno, de hecho esto es X, y esto quedaría, bueno, menos parcial de X de sería 2 parcial X phi, y esto vendría siendo un menos 2 segunda derivada parcial de phi respecto a X, y de hecho yo tuve un error aquí en el lagrangiano. Esto se escribe como un medio, entonces se va con este y queda esto de aquí. Uy. Queda esto de aquí. Que queda menos la segunda derivada parcial de phi respecto a x cuadrado. Entonces, escribimos esto. Menos segunda derivada de phi respecto a x cuadrada. Y lo mismo ocurre para el caso de y el caso de z. Nos queda esto de aquí. Que bueno. Vamos a llamarle 13.2. Vamos a borrar esto de aquí. Y después de esto, toca volver a sustituir. Sustituimos 13.1 y 13.2
en cualquiera de las ecuaciones de 10. ¿Ok? Haciendo esa sustitución, nos van a quedar unas ecuaciones de lo más curiosas. La primera de todas, ya la escribo de una vez. Nos queda esta ecuación de aquí. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la ecuación de movimiento para campos clásicos. Aquí tenemos la parte temporal, 1 sobre c cuadrada, segunda derivada parcial de phi respecto al tiempo. Y luego tenemos aquí lo que vendría siendo un laplaciano, un menos laplaciano de phi. E igual al lo que vendría siendo un bueno, la parcial del potencial respecto al campo, respecto a phi. ¿Ok? Ahora bien, si consideramos que el potencial fuese 0, entonces nos quedaría esta ecuación. Esta ecuación de aquí. Ajá. Nos quedaría esta ecuación de aquí, considerando que el potencial sea igual a 0. Y esta es una ecuación de una membrana vibrante, una membrana rectangular. ¿Ok? Entonces, si a esta misma ecuación, que le llamamos 14.2, la consideramos unidimensional, es decir, si la consideramos, si a 14.2 la consideramos solo en el eje X, por decir un ejemplo, entonces tendríamos esta ecuación, que sería la ecuación de onda clásica, ¿okay? La ecuación que conocemos ya de lo que es una onda vibrante. Y aquí me detengo tantito para explicar el por qué la densidad lagrangiana en sí depende de lo que es el campo, ¿ok? Y se puede visualizar. Nosotros podemos visualizar el hecho de que tenemos, por ejemplo, una cuerda, ¿no? Amarrada en sus extremos. Y al final de cuentas, por ejemplo, para una partícula, dada que está expuesta a algún potencial, si el potencial 1 es distinto al potencial 2, pues la trayectoria de la partícula se va a ver afectada, ¿no? O sea, es la trayectoria de la partícula la que se es ¿cómo se llama? Perturbada, ¿ok? Entonces, la trayectoria se ve perturbada, ¿ok? Y es la que cambia si hay un potencial o si no lo hay, ¿ok? Y pues en sí una trayectoria pues va a depender de su posición, su velocidad, ¿ok? En algún tiempo determinado. Esto es en el caso de la partícula. Pero en el caso de los campos, en este caso es el de una cuerda, lo que se perturba o lo que cambia no es la partícula, sino la cuerda en sí misma, es el medio el que cambia, ¿ok? Por eso mismo también la densidad lagrangiana es muy usada en los medios elásticos o los medios deformables, porque es en sí el mismo medio el que cambia, y como es el mismo medio el que cambia, tiene que cambiar entonces el campo, sus derivadas espaciales y la temporal dado en algún tiempo. Por eso es que en la densidad lagrangiana depende de estas variables, porque es el medio el que se perturba. En este caso pues es una cuerda, ¿verdad? Pero pues puede expresarse, ¿no? para otros tipos de medios, pero esa es la idea detrás de que el por qué depende de phi x, phi punto, y etcétera. ¿Ok? Y pues es largo el video, pero bueno, ya casi terminamos. Ahora bien, si consideramos que V, el potencial, fuese un potencial de la forma 1 medio m cuadrada, phi cuadrada, entonces la derivada
parcial de B respecto a phi sería m cuadrado por phi. ¿Ok? Entonces, esto nos daría pie a escribir un medio de la segunda derivada parcial de phi respecto al tiempo menos segunda parcial de phi respecto a x cuadrado, bueno, respecto a x, y así para las demás componentes espaciales. E igual a menos m cuadrada phi. ¿Okay? Entonces esto es igual, prácticamente es igual a que si escribiésemos, bueno, sacamos el 1/2. No sacamos ningún 1/2. Es 1/2 parcial cuadrada, bueno, segunda parcial del tiempo menos, recordamos que este factor de aquí es un laplaciano de phi, entonces escribimos el menos laplaciano de phi, pasamos todo esto que está aquí hacia acá, hacia el otro lado, sumando, ponemos el más m cuadrada, entre paréntesis, todo esto por phi, ¿ok? Y se acordarán en el primer video de la notación relativista que este término de aquí es el lambertiano, ¿ok? El dilambertiano. Y se escribe como un cuadradito. Entonces esto es igual a el lambertiano. Más m cuadrado igual a 0. Y bueno, ya aquí les tiré el spoiler. Por lo tanto, esta ecuación que tenemos acá de aquí se le conoce como ecuación de Klein-Gordon, ¿ok? Y vamos a nombrarla ya como 14.4. Y bueno, la ecuación en sí, la ecuación de Klein-Gordon es un tipo de ecuación de onda, ¿ok? Es una ecuación de onda distinta y pues al final tiene muchas implicaciones en lo que es la teoría cuántica de campos, ya que pues esta ecuación nos permite describir los campos escalares de las partículas cuánticas. Las partículas cuánticas que tienen spin 0, es decir, partículas escalares, donde el factor m cuadrado, m de aquí, representa la masa de los cuantos del campo, ¿ok? Entonces es una ecuación, de hecho, muy vista en materias o cursos que son introductorios a teoría cuántica de campos. Es de los primeros temas que se ven. Entonces aquí ya la deducimos y pues de paso nos dimos cuenta que es una ecuación de onda, tal como las ecuaciones que vimos acá arriba, que es una ecuación de onda un tanto distinta. Y digo distinta porque pues surgió a partir de la elección de este potencial, ¿ok? Bueno, entonces sí, hasta aquí llegaría este largo video de hoy, donde pues como resumen vimos primero, bueno, sí, ya, resumen vimos, representamos un campo escalar, digo un campo clásico, perdón, en el espacio-tiempo. Después dedujimos las ecuaciones de Euler-Lagrange para lo que son los campos clásicos, y antes de eso dedujimos lo que es la densidad lagrangiana, ¿no? Y cómo se relaciona con la densidad, con la lagrangiana normal, ¿no? Para partículas clásicas, cómo se relaciona mediante una integral de volumen. Dedujimos las ecuaciones de Euler-Lagrange para campos clásicos. Dedujimos las velocidades, momentos y fuerzas canónicas conjugadas para los campos clásicos, dadas la ecuación de Euler-Lagrange para campos.
Dedujimos también cómo se escribe la densidad de energía cinética, cómo se define pues el potencial. Acá arriba la energía cinética para campos, que si es densidad de energía cinética tendrá que integrarse, ¿no?, sobre un volumen. Y al final lo que hicimos fue deducir las ecuaciones de movimiento en general para campos clásicos. Esta de aquí. Si consideramos un potencial cero, sería una ecuación de membrana vibrante. Y si consideramos un potencial cero y solamente para un eje en particular, sería una ecuación de onda clásica. Y si consideramos que el potencial fuese un medio de m cuadrado por phi cuadrado y para todos sus componentes espaciales, entonces llegamos a la ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Entonces sí, eso sería todo, ahora sí que finalmente, por este video.